de los diuréticos. En nefrología nosotros utilizamos mucho los diuréticos. La principal indicación es para tratar estados de sobrecarga hídrica, ¿no? Tratar estados edematosos. Y básicamente en nefrología las dos enfermedades que nos producen ese síndrome edematoso es la enfermedad renal crónica y el síndrome nefrótico que cursa con edemas por la hipoluminemia. Son los dos estados de sobrecarga hídrica donde nosotros vamos a hacer bastante uso de los diuréticos. Hay otras patologías que también cursan con estados edematosos y que también utilizan diuréticos. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, son estados edematosos que cursan con sobrecarga de volumen, donde los diuréticos también nos pueden ayudar bastante, ¿no? Otro uso de los diuréticos, que lo vamos a comentar también, es el uso antihipertensivo. Los diuréticos, como los diuréticos tiazídicos, van a tener un tiempo de acción largo y se utilizan como tratamiento de la hipertensión arterial. Por ejemplo, la hidroclorotiazida es un medicamento muy utilizado como antihipertensivo más que su efecto en realidad como diurético, ¿no? También hay algunos diuréticos que se utilizan para evitar la progresión del daño cardíaco en casos de ICC avanzada. La espironolactona, por ejemplo, como va a tener este bloqueo de la aldosterona, va a tener un efecto antifibrótico que es beneficioso para la insuficiencia cardíaca y está indicado en esta patología, ¿no? Hay otros diuréticos que también son usados para otro tipo de enfermedades como el glaucoma, que son los diuréticos que inhiben la anhidrasa carbónica. Y así tenemos, por ejemplo, otros diuréticos como el manitol, que se utiliza por su efecto osmótico, no tanto por el hecho de ser diurético, sino por la disminución del riesgo del edema cerebral en pacientes neuroquirúrgicos. Muy bien, entonces los diuréticos no solo los vamos a emplear en nefrología, también lo emplean otras especialidades, como hemos visto, cardiología, gastroenterología para tratar pacientes con cirrosis. También podrían utilizarlo los neurocirujanos para el tema de la protección neuroquirúrgica en el caso de los diuréticos que van a ser osmóticos como el manitol, o hasta los oftalmólogos en el caso de la acetazolamida. Entonces vamos a comentar un poco dónde es que actúan los diuréticos que utilizamos con más frecuencia, cuáles son los usos y los efectos adversos, ¿no? En general, los diuréticos van a ser medicamentos que van a inhibir la reabsorción del sodio y en agua en diferentes niveles de la nefrona a nivel del sistema tubular. Entonces, la denominación de estos diuréticos es un poco basada en las características propias del diurético, ¿no? Así que, por ejemplo, llamamos a los diuréticos por una estructura química como los diuréticos diacídicos. Los diuréticos de asa, como la furosemida, los llamamos así porque actúan a nivel del asa de Henle. Por ejemplo, los diuréticos osmóticos por el tipo de efecto farmacológico que realizan. Los diuréticos ahorradores de potasio también por su mecanismo de acción. Entonces, las denominaciones tradicionales, pues, no han sido como que muy ordenadas, sino un poco sobre sus características particulares de cada grupo. Entonces, como para tener en cuenta dónde es que actúan los diuréticos más conocidos. Doctora, disculpe, me parece que sigue en la primera diapositiva. Ay, a ver, vamos a ver. Ahí está pasando, ¿pueden ver las diapositivas? Ha dejado de compartir, doctora. Ay, un ratito, a ver. ¿Pasan ahí las diapositivas o se queda en la primera? Se queda en la primera, doctora. Y si lo pongo así, más pequeño, ¿llega a pasar? Sí. Ya, entonces así, ¿ya? Muy bien, entonces les estaba comentando que los diuréticos van a inhibir la reabsorción de sodio y agua en diferentes segmentos de la nefrona, ¿no? Y dependiendo un poco de dónde actúan, se les va a llamar.
también en función de algunas características particulares que tengan estos diuréticos. Por ejemplo, tenemos los diuréticos diacídicos por la estructura química, los diuréticos de asa por el lugar de acción, que es el asa de Henle, los diuréticos ahorradores de potasio por el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, la denominación es un poco de acuerdo a las características propias de estos diuréticos. Entonces, aquí tenemos un poco los diuréticos más conocidos. Tenemos los diuréticos de asa, que van a actuar a nivel de la rama ascendente del asa de Henle, y el mecanismo de acción va a ser el bloqueo del cotransporte de sodio-potasio 2-cloro. Entonces, estos diuréticos van a ser bastante potentes, son los más potentes que tenemos. Aquí en este grupo, por ejemplo, está la furosemida, que lo usamos muchísimo, y el riesgo es de hiponatremia. Tienen un riesgo del 8% de producir hiponatremia, que es el sodio bajo. Otras complicaciones, tenemos la hipocalemia. Esto sí es una complicación relativamente frecuente porque también eliminamos, aparte del sodio, potasio, o sea, inhibimos la reabsorción de ambos. Entonces tenemos que la hipocalemia se asocia mucho al uso de diuréticos y también la hipomagnesemia. En cuanto a los diuréticos diacídicos, pues estos diuréticos van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal y van a bloquear la reabsorción del sodio-cloro electroneutra. Este grupo es el que con más frecuencia pueden producir hiponatremia, ¿no? O sea, si uno da hidroclorotiazida como parte de un tratamiento y lo da a una dosis elevada, una complicación frecuente sería la hiponatremia. También puede producir hipocalemia, hipercalcemia y la hiperuricemia. Los otros grupos de diuréticos que también usamos mucho son los diuréticos ahorradores de potasio. Aquí estos fármacos van a actuar de manera más distal, a nivel del túbulo distal, del túbulo colector. Van a actuar a través de la inhibición de la aldosterona o el bloqueo de la entrada de sodio. No es muy frecuente la hiponatremia, 1%, pero lo que sí es frecuente es la hipercalemia y la acidosis metabólica. Entonces, a nivel del glomérulo ocurre la filtración glomerular y luego ese filtrado glomerular pasa a través de la estructura tubular, donde los diuréticos pueden tener su lugar de acción. A nivel proximal, por ejemplo, en esta primera región del túbulo contorneado proximal, actúa la acetazolamida. La acetazolamida va a bloquear a la anidrasa carbónica y entonces va a producir la excreción de bicarbonato de sodio. De esta manera, al eliminar en este primer segmento el bicarbonato de sodio, va a eliminar más sodio por la orina y aquí el efecto diurético, ¿no? Sin embargo, el efecto diurético va a ser modesto porque cuando tenemos que a este nivel se pierde sodio, en el resto de la nefrona a veces de manera compensatoria se puede reabsorber más. Pero lo que sí produce la acetazolamida al bloquear esta anhidrasa carbónica a este nivel proximal es un aumento del bicarbonato. Ocurre una disminución de bicarbonato por la pérdida justamente de bicarbonato urinario, produciéndose una acidosis metabólica, ¿no? Entonces la acetazolamida como diurético en sí no tiene mucho efecto, más tiene un efecto a nivel del mal de altura, donde se usa de manera profiláctica para prevenirlo, y también tiene un efecto a nivel de glaucoma, entonces es usado por los oftalmólogos bastante. Luego tenemos a nivel ya posterior, a nivel del túbulo contorneado proximal y el asa de Henle, la acción del manitol. El manitol es un diurético de tipo osmótico. Entonces, el manitol de por sí es un agente osmótico y va a jalar agua y va a aumentar la diuresis, va a causar una poliuria. Y lo utilizamos para pacientes neuroquirúrgicos porque disminuye el riesgo de edema cerebral, disminuye el edema cerebral. Y entonces, pues va bien en los casos de edema cerebral, en los casos de síndrome de desequilibrio, en las primeras diálisis, por ejemplo. Luego tenemos a los diuréticos de asa, que van a actuar a nivel de la rama ascendente del asa de Henle. Y aquí sí la potencia va a ser bastante mayor, inhibiendo la sodio-potasio 2-cloro, y va a haber una eliminación importante de sodio y de potasio, y el riesgo es de la hipocalemia. Ya a nivel distal, a nivel del túbulo contorneado distal, actúan los diuréticos diacídicos, como la hidroclorotiazida, que tienen un efecto diurético moderado, no tan potente como la furosemida, y que también tienen alto riesgo de producir hiponatremia y también hipocalemia. A nivel distal, ya tenemos a nivel del túbulo contorneado distal, túbulo colector,
los bloqueadores de los receptores de la aldosterona. Tenemos, por ejemplo, aquí estos fármacos que pueden causar hipercalemia y acidosis metabólica. Entonces, dependiendo un poco el lugar de acción, es la denominación que han tomado estos fármacos. El más conocido que actúa a este nivel distal de los antagonistas de los receptores de la aldosterona lo utilizan mucho los gastroenterólogos para tratar los cuadros de cirrosis hepática. Entonces, la espironolactona se titula desde dosis bajas de 25, 100 hasta 300 miligramos diario para tratar estados de sobrecarga de volumen, ¿no? Los cardiólogos también lo utilizan para lo que es evitar un poco la fibrosis del miocardio en pacientes que tienen ya una insuficiencia cardíaca o secuelas de un infarto agudo de miocardio. Entonces, como clasificación, estos que estoy mencionando según el lugar donde actúa, los diuréticos osmóticos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los bloqueantes de los cotransportadores de sodio, los inhibidores del canal epitelial de sodio, los antagonistas de los receptores de la aldosterona, y también tenemos otro grupo más que son los péptidos natriuréticos y los acuaréticos. En el caso de los diuréticos osmóticos, el que más utilizamos es el manitol. También están descritos otros, como el sorbitol, el glicerol. Entonces van a ser moléculas que van a ser filtradas libremente a nivel de la membrana basal glomerular y que no se van a reabsorber de manera adecuada, generando un gradiente y jalando agua hacia la luz tubular y aumentando entonces la diuresis, el fluido tubular, causando poliuria. Se se le ha tratado de dar utilidad para, por ejemplo, casos de rhabdomiolisis, para evitar lo que es este síndrome de aplastamiento. Sin embargo, el nivel de evidencia de que puede ser beneficioso es muy bajo, por lo que no se recomienda. Luego se utiliza mucho cuando hay edema cerebral. Si ustedes, por ejemplo, ven a un paciente que ha tenido un TEC severo, le hacen una tomografía, ven que puede haber desviación de la línea media, ven que hay edema cerebral, entonces el manitol en esos escenarios va bastante bien, mejora el edema cerebral y se utiliza de primera instancia como soporte al paciente. También en el síndrome de desequilibrio. El síndrome de desequilibrio se produce cuando somos muy agresivos al manejar a un paciente que está con sus primeras diálisis. Imagínense un paciente que tiene una urea muy alta, por ejemplo, una urea en 300. Un paciente con RC5 que ya tenía indicación de dializar y que de repente no ha podido dializar antes y recién vamos a dializarlo. Se menciona de que para que esa urea no cause encefalopatía urémica, de manera preventiva nuestra barrera encefálica disminuye de alguna manera la permeabilidad de la urea para que no ingrese a nivel cerebral. Entonces, en el intracerebral, dentro de la neurona, tendríamos menos urea que a nivel sanguíneo. Entonces, esto es una manera como que de profilaxis, de alguna manera, para evitar la encefalopatía. Entonces, imagínense que nuestra sangre estuviera en 300, pero a nivel del intracerebral estuviera pues menos, digamos 180, algo así. Entonces, si nosotros somos muy agresivos, y bajamos mucho la urea en la sangre, por ejemplo, hacemos diálisis consecutivas muy amplias y de pronto la urea en sangre bajó a menos de 100, como los canales para la urea han disminuido a nivel de la barrera hematoencefálica, entonces esa urea no ha difundido adecuadamente y en el intracerebral, en el intraneuronal, yo tengo más urea que en el plasma. Entonces se dice que el líquido va a pasar por difusión a donde haya una mayor concentración para diluirlo. Entonces entraría el líquido a nivel del intraneuronal y lo que tendríamos es un edema cerebral. Entonces, el síndrome de desequilibrio se menciona que se produce cuando uno es muy agresivo al manejar la urea elevada en un paciente renal avanzado y entonces baja tan rápido la urea que ocurre un edema cerebral. Y el paciente que presenta cefalea, náuseas, vómitos, convulsiones. Entonces, para evitar el síndrome de desequilibrio en las primeras diálisis, utilizamos bastante el manitol.
Yo me acuerdo que hace algunos años lo empleábamos con mucha frecuencia para evitar el edema cerebral y el síndrome de desequilibrio. Ya no lo utilizamos mucho ahora. Tratamos de que las primeras diálisis sean lentas para evitar ese síndrome de desequilibrio, pero el mannitol iba muy bien como prevención del edema cerebral. Muy bien, también para el edema cerebral en un paciente neuroquirúrgico en el preoperatorio o en el posoperatorio, y también se puede emplear en estados de aumento de presión intraocular como el glaucoma. El otro son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, que actúa a nivel del túbulo proximal bloqueando esta anhidrasa carbónica y produciendo eliminación de sodio con bicarbonato a nivel urinario. Esto podría hacer que el pH de la orina se modifique y también podría hacer que produzca una acidosis metabólica a nivel de la sangre. Entonces, va a tener un efecto diurético bastante leve, discreto, porque si bien es cierto que a nivel proximal va a botar sodio, este sodio que se bota a este nivel luego podría reabsorberse en los niveles posteriores de la nefrona, teniendo un efecto diurético modesto. Entre las reacciones adversas está la bicarbonaturia, justamente porque es el mecanismo de acción, con acidosis metabólica y puede producir algunos eventos adversos como somnolencias, parestesias. El paso de amonio se va a incrementar a la circulación sistémica, va a haber una hiperamonemia y puede ser peligroso en pacientes que tengan encefalopatía hepática. Puede haber urolitiasis por depósito de sales en medio alcalino y empeoramiento de la acidosis metabólica o respiratoria. No se usa mucho como tratamiento del edema. Su principal indicación es el glaucoma, el aumento de la presión intraocular. Entonces producen alivio sintomático de mal de altura, pero sobre todo cuando se administra de manera profiláctica 72 horas antes de ir a la exposición, de ir a un lugar con gran altura. Tenemos luego los diuréticos de ASA, que también podemos llamarles los inhibidores del cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que es donde actúan. Aquí tenemos la furosemida, que es de lejos el diurético que más empleamos y el más potente, la bumetanida, la toracemida y el ácido betaclínico. Los efectos adversos, bueno, en general de esos diuréticos es la hiponatremia. Luego otro problema puede ser la hipocalemia. Luego también la depresión de volumen. Si somos muy agresivos con el tratamiento con los diuréticos de ASA, lo que podríamos causarle es una deshidratación al paciente. Imagínense que le estamos dando furosemida, una ampolla cada 6 horas, y el paciente de pronto empieza a orinar más de 4 litros, y de pronto lo vemos deshidratado, puede hasta desencadenar una falla renal aguda, una hipotensión arterial con hipovolemia. Entonces, mucho cuidado con los diuréticos de ASA. En estados edematosos, de todas maneras, se sugiere ser moderados y cautos con la baja de peso. Damos diuréticos, restringimos líquido, restringimos sodio y se sugiere el peso diario del paciente, porque tampoco está bien que baje de manera muy brusca y que se descompense hemodinámicamente, haga hipotensión o haga falla renal. La hipocalemia podría producir arritmias, puede haber asociado hipomagnesemia o hipocalcemia con osteoporosis, producir alcalosis metabólica, ¿no? La deshidratación, el uso de diuréticos es una causa de alcalosis metabólica. Puede incrementar de manera transitoria el LDL, la glicemia y el ácido úrico. El uso indiscriminado por largo tiempo puede producir nefrocalcinosis. Entonces la furosemida va a ser uno de los diuréticos que más vamos a emplear. Vamos a emplearlo para nefrología, para la RC, para el síndrome nefrótico, pero también lo utilizan, como digo, los cardiólogos para la insuficiencia cardíaca, los hepatólogos o gastros para la cirrosis hepática. Y en el caso de la hipertensión arterial, más usamos los diuréticos tiacídicos, pero los diuréticos de ASA, como la toracemida, que tienen poca opción a nivel del potasio, también se podrían recomendar. Los inhibidores del cotransportador sodio-cloro son los diuréticos tiacídicos que van a actuar en el túbulo contorneado distal. Va a ser responsable de una reabsorción del 5 a 10% del sodio filtrado. En este proceso de reabsorción, en su mayor parte corresponde a este tipo de canal que va a ser neutral, presente en la membrana luminal. El efecto diurético va a ser bajo. Entonces, generalmente lo asociamos, a veces damos la hidroclorotiazida junto con la furosemida como para potenciar el efecto diurético. Si solo damos hidroclorotiazida, pues el efecto diurético suele ser bajo.
Puede causar hiponatremia, puede causar hipocalemia, hipomagnesemia e hipercalcemia. También podría subir el ácido úrico y causar hiperuricemia. Como tiene un tiempo de vida amplia, por ejemplo, la hidroclorotiazida se puede emplear como antihipertensivo. Entonces, para su efecto antihipertensivo se requiere una dosis baja, puede ser de 12.5 o de 25 miligramos. El efecto diurético generalmente es a dosis un poquito más altas, se puede utilizar para estados edematosos, pero no es tan bueno como el diurético de asa. Sí se utiliza como otro efecto que este tipo de fármaco va a disminuir la eliminación de calcio en la orina y puede ser utilizado como tratamiento de la hipercalciuria idiopática para prevenir, por ejemplo, litiasis urinaria. Los inhibidores del canal epitelial de sodio tenemos a la amilorida y al triamtereno. Estos van a inhibir la entrada de sodio a la célula epitelial y la secreción de potasio, de allí esta denominación de ahorradores de potasio. Lo más peligroso con estos fármacos que ahorran potasio es la hipercalemia, por lo que está contraindicado cuando hay una enfermedad renal crónica avanzada o que estén utilizando otros medicamentos que potencialmente también puedan subir el potasio o que estén bloqueando el sistema renina-angiotensina. El uso simultáneo con antiinflamatorios no esteroideos puede incrementar el riesgo de la hipercalemia. A veces podemos asociar diuréticos. El riesgo que tenemos de asociar diuréticos es la hipovolemia, es la hiponatremia, la hipocalemia. Entonces, en el caso de que el paciente tuviera mucho edema y todavía no es tributario de diálisis y yo quiero bajarle el estado de sobrecarga, podría asociar los más potentes, que es el diurético de asa y el diurético tiacídico. A esto se le llama bloqueo tubular y entonces sí se potencia y el edema te mejora bastante, ¿no? Pero mucho cuidado con desencadenar una falla renal aguda, una hipotensión ortostática o una hipotensión arterial, un cuadro de hipovolemia que pueda descompensar al paciente. En cuanto a los antagonistas del receptor de aldosterona, tenemos, por ejemplo, a la espironolactona, que es el medicamento que utilizamos con más frecuencia, pero también tenemos a la canrenona, eplerenona y canrenoato potásico. Entonces, esto va a bloquear la acción de la aldosterona y se va a producir la disminución de la reabsorción de sodio y potasio. Entonces, esto va a causar una hipercalemia. Son fármacos ahorradores de potasio. Hipercalemia va a ser uno de los efectos adversos que más nos van a preocupar y tiene que ver los otros efectos adversos con la actividad antiandrogénica que van a tener estos bloqueadores de los receptores de la aldosterona y que van a producir ginecomastia, atrofia testicular, hirsutismo, disminución de la libido, cambios de la voz e irregularidades menstruales. Entonces, esta espironolactona se suele asociar a un diurético de asa o un tiacídico para evitar la hipocalemia. Y entonces, por ejemplo, es el manejo de primera línea que usamos con pacientes con cirrosis avanzada. Cuando tienen mucho edema, damos espironolactona junto con furosemida, ¿no? De esta manera mejora la sobrecarga hídrica y también controla mejor el potasio. Mientras que la furosemida puede causar la hipocalemia, la espironolactona más bien va a ser ahorrador de potasio. Entonces, estos fármacos asociados podrían mejorar al paciente. En falla cardíaca, como mencionaba, también se utiliza mucho la espironolactona, disminuye la mortalidad, revierte la remodelación miocárdica y mejora la clase funcional. También tenemos como tratamiento la cirrosis hepática y como antiproteinúrico los IECAS y los ARA2 podrían también ayudarnos junto con la espironolactona para disminuir la pérdida de proteína en la orina. Otros grupos que tenemos son los acuaréticos. Aquí tenemos los baptanes. Todavía en nuestro medio no los tenemos de libre disponibilidad, son un poco caros, pero sí existen y al menos se comercializan, ¿no? Estos fármacos van a ejercer un antagonismo no competitivo en los receptores de la vasopresina. La vasopresina es la hormona antidiurética, también conocida como ADH, o la hormona arginina vasopresina. Normalmente van a tener dos receptores, el B1 que va a estar a nivel del músculo liso y el B2 que va a estar a nivel del túbulo colector renal. Entonces, por ejemplo, la vasopresina, que lo podemos
Utilizar como también un fármaco vasopresor es utilizado mucho en las unidades críticas. Si ustedes van a una UCI, a cuidados intensivos, aparte de la noradrenalina, cuando estamos frente a un shock refractario, un shock severo, podemos usar también la vasopresina. Entonces, esta vasopresina, en este caso de los pacientes que tienen una hipotensión arterial, va a actuar sobre su receptor B1 y va a generar vasoconstricción y va a mejorar la hemodinamia y la hipotensión arterial. Entonces, con esta acción a nivel del vaso sanguíneo mejora la presión. Y la acción a nivel del riñón, a nivel del túbulo colector renal, es de reabsorción de agua. Entonces, cuando la antidiurética la tenemos incrementada, me va a generar este tipo de acción con la reabsorción de agua y va a disminuir la diuresis. Por ejemplo, cuando tenemos a nivel de la osmolaridad de la sangre una osmolaridad incrementada, rápidamente tenemos osmoreceptores a nivel hipotalámico que van a sensar esta osmolaridad y van a causar que a nivel de la neurohipófisis se secrete la antidiurética para poder reabsorber agua a través de las acuaporinas y de esta manera disminuir la osmolaridad en la sangre, ¿no? Entonces, este tipo de liberación va a estar regulada por la osmolaridad sérica, lo que básicamente la determina el sodio en la sangre. Lo otro es el volumen sanguíneo y la presión arterial, que tienen que ver más con su receptor de músculo liso, el B1. Entonces, este tipo de fármacos van a antagonizar selectivamente al receptor B2 de la antidiurética. Tenemos al tolvaptan y se puede utilizar para tratamiento de del CIJAT, del síndrome de inadecuada secreción de la hormona antidiurética, donde tenemos un incremento en la producción de esta hormona. Entonces, cuando tenemos estados hiponatrémicos asociados a la secreción inapropiada de la hormona antidiurética de CIJAT, podemos utilizar el tolvaptan. Va a estar también asociado a tratamiento de una ICC. En el tratamiento de la ICC se utilizan diuréticos y un factor de riesgo de empeoramiento de la ICC y un aumento de riesgo de la mortalidad de una insuficiencia cardíaca es la hiponatremia. Porque la hiponatremia en realidad lo que nos dice es que el paciente está haciendo una retención de líquido. Entonces, en esos casos de hiponatremia asociados a sobrecarga o estados de CIJAT, el tolvaptan se podría considerar un fármaco importante, inhibiendo de manera selectiva el receptor B2 a nivel renal. Entonces va a mejorar esta eliminación de agua, va a mejorar la hiponatremia del paciente. Ahora, ¿cuáles podrían ser las causas a la resistencia al tratamiento diurético? Generalmente, cuando la falla renal ya está muy avanzada, cuando ya es estadio 4, estadio 5, por más diurético que le pongamos al paciente, a veces la acción ya es poca, porque en realidad queda poca función renal. O sea, una de las causas de resistencia al tratamiento es que ya el problema renal esté muy avanzado y que ya la respuesta sea pobre, ¿no? Entonces son pacientes que lo tenemos con furosemida 2 cada 8 más hidroclorotiazida y la diuresis sigue siendo baja y el edema sigue siendo marcado, y son pacientes que probablemente en un tiempo muy corto tengan que empezar una terapia de diálisis, ¿no? Pero imagínense que no es el escenario, que todavía la función renal está conservada y los edemas persisten. Hay que buscar otras razones de por qué hay resistencia al tratamiento diurético. Podría ser que el paciente realmente no toma su tratamiento y una falta de adherencia, o hay una mala absorción a nivel intestinal. Puede haber edema en la pared intestinal. En el caso del síndrome nefrótico, que cursa con mucho edema generalizado, también podría ser la causa de una mala absorción. Que de repente la dosis que le estoy dando a mi paciente sea muy baja, o estoy de repente dándole una dosis inadecuada, o hay una disminución en el flujo plasmático, por ejemplo, en pacientes ancianos, en cirrosis, en insuficiencia cardíaca. Entonces, no llega bien la sangre a nivel renal y por más furosemida que le demos, no va a hacer mucha acción. Luego que hay una respuesta a actividad, una respuesta renal inadecuada, en el caso, como comentaba, de una RC muy avanzada, en el caso de una activación del sistema reina-angiotensina-aldosterona, un volumen efectivo que esté disminuido, podemos tener de repente un edema en miembros inferiores, pero si el intravascular está depletado, la furosemida no va a hacer mucha acción. Eso nos pasa, por ejemplo, en pacientes con hipoluminemia severa, que todo
trasuda y todo se va al intersticial, tenemos que el paciente está aparentemente con edemas, pero tenemos un intravascular depletado y entonces la furosemida no va a actuar bien. Luego que de repente ya haya una adaptación de la nefrona, porque de repente el tiempo ya está muy prolongado con el diurético, o que está tomando otros medicamentos asociados como pueden ser los AINES. El diagnóstico incorrecto puede ser que el edema no sea parte de un estado de sobrecarga de volumen, sino que el edema sea un linfedema asociado a, por ejemplo, un problema de tiroides, un problema de circulación o un problema de varices en miembros inferiores. Si estamos frente a una patología que no es un síndrome edematoso, sino es edemas de otras causas, también podría ser la razón de por qué no mejora. Entonces, entre los efectos adversos más frecuentes tenemos en los diuréticos de ASA la depresión de volumen, reacciones de hipersensibilidad, la alcalosis metabólica, la hiponatremia, la hipocalemia, la hipomagnesemia y la ototoxicidad. Entre los diuréticos tiacídicos, lo más frecuente, la hiponatremia. También puede haber reacciones de hipersensibilidad, alcalosis metabólica, hiperglicemia, hipermagnesemia. Entre los diuréticos ahorradores de potasio también tenemos la hipersensibilidad, luego la hipercalemia, la acidosis metabólica y, bueno, también podría producir algún tipo de efecto antiandrogénico como la ginecomastia, sangrado vaginal, por el uso de la espironolactona. Entonces, considerar, por ejemplo, en los diuréticos ahorradores de potasio, que están contraindicados cuando hay una falla renal muy avanzada con tasa de filtración menor a 30 por el alto riesgo de producir hipercalemia. Nuestros pacientes hacen hipercalemia y luego se descompensan, pueden hacer arritmias, es muy peligroso, ¿no? Tener mucho cuidado con espironolactona en pacientes con una RC avanzada y más aún con una tasa de filtración menos de 30 están contraindicados. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta de esta parte de diuréticos. No, doctora. Muy bien, entonces para comentar lo más importante de los diuréticos, ¿no? Tenemos varias familias. Las que más utilizamos en la práctica diaria, las que tienen que ver más con el tema renal, son los diuréticos de ASA, los diuréticos tiacídicos y los ahorradores de potasio. Son los tres grupos grandes, ¿no? Los diuréticos de ASA tenemos la furosemida como representante más importante. Es el más potente, tiene una acción más potente y te puede causar, si es que uno lo usa mucho, con una depresión de volumen. Hay que cuidar ahí la hemodinamia, porque a veces si uno es muy agresivo con el tratamiento con la furosemida, te puede desencadenar una falla renal aguda por hipovolemia, por hipoperfusión. Entonces, cuidado con ser muy agresivos en el tratamiento con la furosemida, ¿no? Entonces, es el más potente, el que mejor diuresis consigue, produce hipocalemia, produce alcalosis metabólica como efectos adversos más frecuentes. De ahí tenemos a los diuréticos tiacídicos, que sí tienen una acción diurética, pero no es tan fuerte como la furosemida. También tiene un efecto antihipertensivo y son más usados como antihipertensivos en el caso de la hidroclorotiazida, por ejemplo, ¿no? En el caso de los diuréticos ahorradores de potasio, tienen una acción moderada, están contraindicados cuando hay falla renal muy avanzada por el riesgo de hipercalemia, también producen acidosis metabólica, lo usan mucho los cardiólogos como parte del tratamiento a bloquear la aldosterona antifibrótico de miocardio. Entonces son muy usados en cardiología, a veces más que en nefro. Y también para pacientes con cirrosis, para compensar junto con la furosemida que no hagan problemas de potasio. Uno bota potasio, el otro es ahorrador, van bien para pacientes con cirrosis, la asociación. Muy bien, eso es lo que quería que más o menos se llevaran como puntos más importantes. Acuérdense que los estados edematosos no son solo los renales, también están los cirróticos, los ICCs, y ver que no sea de repente un edema clínico, sino que de repente sea otra enfermedad. Problemas de tiroides cursan con edemas, problemas de varices en miembros inferiores cursan con edemas, problemas de drenaje linfático, obstrucción linfática, también cursan con edema. Entonces hay que hacer siempre un diagnóstico diferencial si estamos frente a un estado edematoso real o es otra patología que nos está produciendo este cuadro y que de repente los diuréticos no van a hacer mayor efecto, ¿no? Entonces también un diagnóstico inicial importante ahí para evaluar al paciente de manera inicial.
Muy bien, chicos, creo que sería todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta.